El aire viciado de las estribaciones de Virginia se aferraba a la húmeda noche de agosto, portando el aroma de las agujas de pino y algo más, algo metálico y podrido. Fallon Ridge, un mero punto en el mapa, existía como una fotografía desvaída de la América rural, aferrado a la ladera de los montes Apalaches. Sus calles caían en el silencio, un silencio excesivo, con la quietud opresiva que precede a una tormenta y se asienta tras el paso de un depredador. Durante meses, el sheriff local, un hombre llamado Brody de rostro curtido y ojos que habían visto demasiado, había estado recomponiendo un mosaico de horror. Los cazadores se desvanecían. No es que simplemente se desviaran del sendero, sino que desaparecían sin dejar rastro. Sus cuerpos, cuando eran hallados, contaban una historia de brutalidad inimaginable. Miembros arrancados, órganos ausentes. No era obra de osos ni de pumas. Brody, un hombre que creía en la ley pero entendía las sombras, había enviado una señal de socorro poco convencional a través de canales poco convencionales. Una consulta por vías extraoficiales a contactos que había hecho durante su breve y olvidada etapa en la inteligencia militar. Sabía que esto no era ordinario, esto era otra cosa, algo antiguo. Esa señal llegó hasta un equipo que operaba en esas mismas sombras. Se hacían llamar, simplemente, la Unidad. Su entrada en Fallon Ridge fue un tránsito invisible. Una furgoneta de carga comercial negra, sin distintivos, con los cristales tintados, mimetizándose con el tapiz de vehículos de servicio anónimos que surcaban las autopistas de la nación. Dentro, el ambiente era tenso, profesional. Cole Hudson aferraba el volante, su corpulenta figura ocupando por completo el asiento del conductor. El tejido cicatricial recorría la línea de su mandíbula y su cuello, un mapa de enfrentamientos pasados. Sus hombros eran anchos, hechos para absorber impactos, su presencia una fuerza pesada e innegable. Él era el ancla, el que los mantenía unidos. El peso de la responsabilidad de cada vida bajo su mando lo oprimía, una carga familiar. Se pasó una mano por las cortas cerdas de su pelo rapado. Se dirigían a lo desconocido. De nuevo. A su lado, Reeves se movió en el asiento del copiloto, una onda de poder controlado bajo su ropa oscura. Sus ojos, depredadores y alerta, escrutaban el paisaje que pasaba, catalogando cada detalle. Sentía la atracción de la caza, el bajo zumbido de la anticipación en su sangre, una batalla constante por mantener a raya sus instintos primarios. Esta era su naturaleza, perfeccionada, pero nunca del todo sometida. Se ajustó el arnés táctico bajo la camisa, un movimiento sutil. Atrás, Allison Ellie Mays revisaba imágenes de satélite en una tableta reforzada, con una expresión neutra, casi distante. Sus rasgos humanos eran una fachada cuidadosamente construida, un engaño necesario. Bajo la superficie, su verdadera forma era una con las sombras, una criatura de sigilo y puntos de fuga. Comprendía la importancia crítica de mantener su tapadera humana, la guerra psicológica que implicaba pasar desapercibida. Sus dedos danzaban por la pantalla, mostrando informes de noticias locales, trazando posibles rutas de entrada y salida del pueblo. Frente a ella, Jericho estaba sentado en silencio, una presencia sombría. Su forma alada, normalmente oculta, estaba ahora cuidadosamente comprimida. Cicatrices, grabadas a fuego en batallas olvidadas en los remotos valles de los Apalaches, surcaban su piel correosa. Su mente era una bóveda de recuerdos lúgubres, cada uno un pago por la supervivencia. Limpiaba el filo de una hoja especializada, sus movimientos precisos, casi rituales. Sentía el viento frío y familiar del conflicto inminente. Habían estado analizando los escasos datos durante horas. Informes de personas desaparecidas, resúmenes forenses carentes de conclusiones útiles, relatos anecdóticos de lugareños aterrorizados. Nada definitivo, solo un patrón de violencia creciente y una sensación de pavor cada vez mayor. Fallon Ridge, población de 783 habitantes, según el último censo,
declaró Ellie, su voz tranquila, desprovista de inflexión. Lo que quedaba de ella. Población actual estimada en unos 600. La economía local se basa principalmente en la tala y el turismo, ambos paralizados. No hay grandes empleadores. Deslizó el dedo por la pantalla mostrando un mapa topográfico. Rodeado de tierras forestales nacionales, cañones profundos al este, una red de minas abandonadas. Cole asintió, con los ojos en la carretera. ¿Bien? Mucha cobertura. Muchos lugares para que las cosas se escondan y para esconder cosas. Redujo la marcha, el motor frenando, mientras se acercaban a la señal del límite de la ciudad. La gasolinera estaba cerrada. Un letrero descolorido de abierto colgaba torcido. El pueblo en sí era un testamento al miedo. Las farolas proyectaban sombras largas y danzantes, pero pocas luces de las casas brillaban. Las ventanas estaban cerradas con postigos, las puertas atrancadas. Un silencio opresivo flotaba en el aire, un peso palpable. Unos pocos vehículos perdidos, aparcados al azar, parecían reliquias olvidadas. No había niños jugando en los patios. No ladraban los perros. Los residentes que quedaban eran figuras invisibles, vislumbradas solo en breves destellos mientras se movían de un santuario a otro. Unos pocos ojos ancianos se asomaron tras cortinas de encaje al paso de la furgoneta negra, una mezcla fugaz de esperanza desesperada y profunda sospecha. Cole condujo la furgoneta hacia las afueras, pasando junto a un aserradero abandonado, su revestimiento de metal corrugado oxidado en parches. Encontró el almacén abandonado que Ellie había localizado en los mapas satelitales. Una estructura descomunal y olvidada, escondida detrás de un bosquecillo de robles moribundos. Era perfecto, aislado, pero lo suficientemente cerca para un despliegue rápido. En cuestión de minutos, la furgoneta estaba aparcada marcha atrás en el interior, sus puertas traseras cerrándose con un golpe sordo. El equipo se movió con eficiencia practicada, transformando el espacio vacío en una base de operaciones temporal. Se instaló equipo de comunicaciones encubierto, seguro, vinculado a una conexión satelital segura. Se desempacó y desplegó equipo de imagen térmica, dispositivos de visión nocturna y conjuntos de sensores especializados. Se revisaron las armas, se llenaron los cargadores, se organizó meticulosamente el equipo personal. El olor a aceite de armas se mezclaba con el polvo rancio del almacén. El barrido inicial del perímetro está despejado, informó Reeves, su voz un gruñido bajo. Se había movido con una velocidad silenciosa, sus sentidos ya extendiéndose en la oscuridad más allá de las paredes. No hay amenazas inmediatas, pero el aire es pesado. El miedo es un olor distintivo y algo más, algo que no había olido en mucho tiempo. Ellie observaba los monitores, sus dedos volando sobre un teclado, mostrando transmisiones en tiempo real de pequeños vehículos aéreos, no tripulados recién desplegados. Las comunicaciones de las fuerzas del orden locales eran caóticas. El sheriff Brody lo mantuvo bajo control, pero la opinión pública estaba convencida de que algo sobrenatural estaba en juego. El recuento de cazadores desaparecidos ascendía a 17. Los medios locales recogieron la historia, pero se presentó como una serie de ataques de osos. 17 desaparecidos. Demasiados para osos, afirmó Cole, examinando un mapa detallado del bosque circundante. Demasiado organizado para ser algo natural. Esto no era solo supervivencia, era una declaración. Tocó un punto en el mapa, en lo profundo del cañón oriental. Ahí fue donde ocurrieron las desapariciones más recientes, dentro de un radio de 2 millas. Más tarde esa noche, al amparo de la oscuridad total, Ellie y Reeves salieron para su primera misión de reconocimiento. Ellie, una figura invisible en la noche sin luna, fluyó por las calles desiertas del pueblo, su forma disolviéndose y rehaciéndose en las sombras, un susurro de movimiento indetectable para los ojos humanos o la vigilancia electrónica. Observó a los residentes restantes, vio el miedo grabado en sus rostros incluso mientras dormían.
La tensión era un ser vivo, respirando, expandiéndose. Reeves se movía en silencio a 100 yardas detrás de ella, una presencia invisible de otro tipo. Sus sentidos estaban vivos, captando los sutiles matices de la noche, el correteo nervioso de los roedores, el lejano grito de una lechuza, pero debajo de todo, olía el miedo. Y olía al otro. Un aroma antiguo y depredador, un almizcle primario que le erizaba el vello de la nuca. Era el olor de algo no meramente animal, sino algo retorcido, algo malévolo. Lo reconoció. Una familiaridad escalofriante. Sintió el lento ardor de su propia bestia interior, agitándose en reconocimiento, en anticipación. Esto no era una limpieza rutinaria. Esto era algo diferente, algo que cazaba, algo que poseía la noche. Pronto entendieron que, a la mañana siguiente, Fallon Ridge despertó a una calma artificial. Ellie Mays, ahora meticulosamente transformada en Allison Finch, una agente de la sección de delitos ambientales de la Oficina Federal de Investigación, entró en el departamento del sheriff de Fallon Ridge. Llevaba el pelo recogido en un moño severo, un par de gafas sin graduar sobre la nariz, y sus movimientos exudaban una autoridad fría y profesional. El sheriff Brody, un hombre claramente al límite de sus fuerzas, la recibió con una mezcla de alivio y recelo. Conocía a los de su clase, el gobierno que venía a limpiar un desastre que no entendían, pero también sabía que se le habían acabado las opciones. El objetivo de Ellie era claro: recopilar inteligencia, legitimar su presencia y comparar la narrativa oficial con la verdad sobre el terreno. Pasó la mañana revisando expedientes, informes de personas desaparecidas y los escasos y saneados informes de autopsia. La línea oficial era consistente: ataques de animales, muertes accidentales, fugas. Los detalles de los informes contradecían la narrativa. El número de personas desaparecidas era insostenible para un pueblo de este tamaño. Las mutilaciones, descritas en términos eufemísticos, mostraban un salvajismo que superaba a cualquier depredador conocido. «Sheriff», dijo Ellie, su voz serena, «estos informes mencionan patrones consistentes. Tipos específicos de heridas, extirpación de ciertos órganos, ninguna señal de lucha más allá de la zona inicial del ataque. Esto no coincide con el comportamiento típico de la fauna. Y la pérdida de sangre en algunas de las víctimas, según las notas de su médico forense, indica una exsanguinación rápida y casi completa. ¿Qué clase de oso hace eso?» Brody se pasó una mano por el rostro cansado. «Agente Finch, he vivido en estas montañas toda mi vida. He cazado a todos los animales conocidos por el hombre. He visto algunas cosas feas, pero esto era diferente. Los susurros. Ya no eran solo superstición local, eran un hecho». Se inclinó, bajando la voz. La gente hablaba de nuevo del maestro de piedra, viejas leyendas de los Apalaches, algo que vivía en el cañón, que doblegaba a las criaturas del bosque a su voluntad. Ellie archivó el nombre, su compostura externa inquebrantable. Las viejas leyendas a veces proporcionan contexto, sheriff. ¿Dónde fueron los lugares de los incidentes más recientes? Pasó la tarde visitando los lugares de las desapariciones más recientes, cuidadosamente documentados por los ayudantes de Brody. Cada sitio fue meticulosamente procesado, pero los equipos oficiales carecían del entrenamiento y equipo específicos para identificar las sutiles anomalías que Ellie, con su experiencia en fuerzas de operaciones especiales y sus capacidades sensoriales únicas, detectó. Encontró rastros de materia vegetal específica, aplastada en patrones antinaturales, variaciones minúsculas en la composición del suelo y un zumbido casi imperceptible en el aire. Una firma de energía residual que aún no podía identificar, pero que catalogó para su posterior análisis. De vuelta en la base temporal, Cole Hudson extendió un mapa topográfico a gran escala. La inteligencia de Ellie confirma nuestras sospechas. Coordinado, inteligente, no es un lobo solitario. Una manada controlada por algo más grande. La leyenda del Matuda, maestro de piedra de Brody.
concuerda con informes de depredadores antiguos, poderosos y desconocidos. Nos enfrentamos a una amenaza organizada, no a una simple infestación. Sus dedos trazaron líneas en el mapa, esbozando una estrategia. Necesitamos confirmar el punto de nexo, una guarida, un puesto de mando. Reeves, mientras tanto, operaba en una longitud de onda diferente. Sus instintos estaban afinados, sus sentidos animales agudizados por la proximidad del enemigo. Pasó horas patrullando el perímetro inmediato de su base oculta, extendiendo su reconocimiento hacia el exterior, moviéndose por el bosque como una sombra. No confiaba en los informes oficiales. Confiaba en su olfato, en sus oídos, en las vibraciones de la tierra. Encontró huellas de animales inusuales, ciervos huyendo en masa de sectores específicos, huellas de zorros y coyotes entremezcladas con algo más grande, algo con garras más definidas, moviéndose con un propósito. Oyó sonidos que no pertenecían al bosque, llamadas guturales y débiles que resonaban en los valles, demasiado profundas para cualquier criatura conocida. Su sangre vibraba con una mezcla de inquietud y un impulso primario de entrar en combate. Sobre ellos, Jericho surcaba el cielo nocturno, una silueta oscura y silenciosa contra las estrellas dispersas. Su vuelo era un ejercicio de sigilo absoluto, sus alas correosas batiendo con apenas un susurro, transportado por las corrientes, utilizando las bolsas térmicas para conservar energía. Circuló durante millas su visión, agudizada por una adaptación ancestral, detectando sutiles cambios en el bosque de abajo. Notó anomalías en el comportamiento animal, manadas de alces y ciervos agrupadas en claros abiertos, algo inusual para su especie, con los ojos desorbitados por un miedo perpetuo. Otras áreas del bosque estaban completamente desprovistas de vida, un vacío silencioso y vacío. Vio senderos tenues y sinuosos, demasiado regulares para ser caminos de animales, que se adentraban en los cañones. Y en los rincones más remotos y olvidados, vio las oscuras bocas de los pozos de minas abandonados, agujeros abiertos en la tierra, apenas visibles incluso para su visión mejorada. Sabía por el folclore de sus antepasados que estos lugares funcionaban como portales, lugares donde el velo entre mundos se adelgazaba. A la tarde siguiente, el equipo encontró una camioneta abandonada en un camino de acceso de grava que conducía al cañón. El vehículo era viejo, oxidado, con las ventanillas reventadas a tiros y los neumáticos rajados. Llevaba allí al menos una semana. Dentro, los asientos estaban destrozados, el salpicadero manchado de sangre seca. No había cuerpos. La unidad forense lo había procesado, declarándolo un vehículo abandonado, desvalijado por vándalos. Pero Reeves, rodeando el vehículo, olfateó el aire, su nariz temblando. Tocó la sangre seca con un dedo enguantado, llevándosela al hocico, sus ojos cerrándose en concentración. Humana, murmuró su voz tensa, pero mezclada, y el olor, penetrante, acre. No es solo sangre, algo más, como hierro rancio y algo reptiliano, antiguo. He olido esto antes, hace mucho tiempo, en los lugares olvidados. Reconoció el olor. Era distintivo, inconfundible. La firma de un viejo enemigo, una raza de criaturas de origen desconocido, conocidas por su pura eficiencia depredadora y sus fluidos corporales únicos y corrosivos. Ellie, mientras tanto, registraba la destartalada cabina. Escondido bajo un parasol roto, encontró un cuaderno andrajoso y dañado por el agua. La mayoría de las entradas eran mundanas, listas de la compra, citas. Pero hacia el final, en tinta desvaída, había garabatos apresurados y frenéticos, referencias al zumbido, luces en el cañón, ganado desaparecido y una mención escalofriante del maestro de piedra. La última entrada era una sola palabra, fuertemente subrayada: vigilando. Cruzó la referencia del maestro de piedra, con mapas antiguos y registros de la sociedad histórica local a los que accedió a través de su red segura. La leyenda era omnipresente,
ligada al cañón, a desapariciones que se remontaban a siglos. Hablaba de una criatura que comandaba la fauna local, doblegaba la voluntad de seres menores y cuya presencia era siempre precursora de una destrucción generalizada. El cañón, según estos textos olvidados, no era solo un rasgo geológico, sino un dominio sagrado y maldito. Esa noche, mientras el equipo montaba guardia por turnos, el silencio de Fallon Ridge se hizo añicos. Un sonido rasgó la oscuridad, surgiendo del cañón oriental, reverberando en las laderas de las montañas, sacudiendo la tierra misma. Era un aullido, profundo y gutural, diferente a cualquier animal conocido por el hombre. Era primario, lleno de una agresión ancestral, un hambre profunda y una inteligencia escalofriante. No era una advertencia, era una declaración. Cole se detuvo junto al mapa estratégico, con la mandíbula tensa. Miró los puntos rojos brillantes en la pantalla de firmas de calor. Cientos de ellos, reuniéndose en el cañón. No solo están cazando, dijo, su voz sombría. Se están organizando. Ese sonido fue un grito de guerra. Se están preparando para un nuevo ataque, y su tiempo se acaba de agotar. El amanecer no trajo consuelo, solo la escalofriante noticia de una nueva desaparición. Una joven pareja, que acampaba ilegalmente en el borde del bosque nacional, a apenas 2 millas de Fallon Ridge, había desaparecido. Su tienda estaba destrozada, su vehículo intacto. Ya no era una amenaza remota. El enemigo estaba envalentonado, acortando la distancia, probando los límites. Cole dio la orden. Despliegue, inmediato. Reeves iría en la punta de lanza. Ellie proporcionaría vigilancia e inteligencia. Jericho ofrecería apoyo aéreo. Él se encargaría de la seguridad de retaguardia y el mando táctico. El equipo se movió con la fluidez de operadores experimentados. Reeves, con los sentidos plenamente activados, fue el primero en tocar tierra. Encontró el campamento de la pareja, la escena un tabló de violencia súbita. No necesitaba que le dijeran a dónde ir. El aire estaba impregnado del sabor cobrizo de la sangre fresca, mezclado con el almizcle acre y reptiliano que había identificado antes. Se dejó caer a 4 patas, con la nariz casi pegada a la tierra, ignorando el olor humano del miedo, concentrándose en el rastro específico y alienígena. Se movió, un borrón de movimiento silencioso, un cazador rastreando a su presa. Su camino los llevó a través de densos matorrales de rododendros, sus ramas formando un túnel enmarañado y claustrofóbico. Navegó entre bosques de robles antiguos y nudosos, pasando junto a los restos esqueléticos de cabañas abandonadas hace mucho tiempo, sus ventanas mirando como ojos vacíos. El terreno se volvió cada vez más accidentado, el suelo cubierto de pizarra afilada y rocas cubiertas de musgo. Se adentraron más en el cañón oriental. El aire se volvió pesado, denso con el olor a tierra húmeda, hojas en descomposición y el siempre presente y empalagoso olor a sangre. Las paredes del cañón, marcadas por milenios de erosión, comenzaron a elevarse abruptamente a su alrededor, proyectando largas y oscuras sombras incluso bajo la luz de la mañana. Reeves se detuvo, con la cabeza ladeada, escuchando. Un gruñido bajo y débil retumbó en su pecho. «Aquí», siseó, su voz apenas audible. «Están cerca, demasiado cerca». El suelo más adelante estaba revuelto, recientemente. Tierra removida, ramas rotas. Luego, una huella humana, rápidamente cubierta por algo más grande, con garras. Antes de que Cole pudiera dar una advertencia, la emboscada estalló. De los árboles, de detrás de enormes rocas, de grietas ocultas en las paredes del cañón, un enjambre de criaturas surgió. Eran delgadas, bípedas, con cuerpos demacrados y una piel de un gris verdoso moteado, que se mimetizaba perfectamente con la roca y el musgo. Sus ojos brillaban con una inteligencia depredadora e inquietante. Garras afiladas como cuchillas se extendían de sus manos y pies, y sus bocas, llenas de dientes cerrados, se abrían en gruñidos silenciosos.
Se movían con una velocidad antinatural, sus ataques coordinados, una ola brutal y disciplinada. No eran meros animales, eran soldados. ¡Contacto!, rugió Cole, arrodillándose, alzando su rifle automático. Una ráfaga de fuego controlado desgarró los elementos de vanguardia, derribando a 2 de las criaturas en un chorro de sangre oscura. Pero siguieron más, una marea aparentemente interminable. Reeves, al ver al enemigo, sintió que su control cuidadosamente mantenido se deshilachaba. Los instintos depredadores y ancestrales que combatía a diario surgieron a la superficie. La visión de las criaturas, el olor de su sangre, encendieron una furia primigenia en su interior. Sus ojos brillaron, un destello de algo no humano. No esperó órdenes. Con un rugido gutural, se lanzó a lo más denso de la refriega, un torbellino de garras y dientes. Se movió con una ferocidad aterradora y desenfrenada, un borrón de movimiento, desgarrando, despedazando, sus ataques precisos y absolutamente devastadores. Huesos se rompían, la carne se desgarraba. Era una fuerza de la naturaleza, una criatura desatada, impulsada por una combinación impía de venganza por los desaparecidos y la pura sed de sangre de su propia naturaleza. Sus acciones, aunque efectivas, eran incontroladas, rozando lo aterrador incluso para sus compañeros de equipo. Ellie, mientras tanto, se desvaneció. Su forma titiló, disolviéndose en la luz moteada y las sombras del cañón. Se movía como una figura sombría, sus sentidos mejorados absorbiendo cada detalle del caótico enfrentamiento. Vio a las criaturas comunicarse, no a través del sonido, sino mediante un sutil lenguaje corporal, intrincados patrones de movimiento y señales casi telepáticas. Estaban coordinando ataques de flanco, identificando amenazas e intentando rodear al equipo. Eran dirigidas, tenían un propósito, eran una unidad desplegada, no una turba aleatoria. Transmitió sus observaciones a Cole a través de un micrófono oculto, su voz un susurro tranquilo y distante. Flanco derecho, 3 acercándose, 2 aproximándose desde una posición elevada de vigilancia. Intentan atraernos a una zona de muerte. Arriba, Jericho era un espectro oscuro. Descendió en picado, sus poderosas alas creando una ráfaga de viento momentánea que sacudió a las criaturas de abajo. Dejó caer grandes rocas dentadas, desprendidas de las paredes del cañón, dispersando las formaciones enemigas. Usó sus formidables garras, afiladas como navajas y fuertes, para rastrillar las espaldas de las criaturas de origen desconocido atacantes, desgarrando la carne, distrayendo sus asaltos coordinados, ganando preciosos segundos para el equipo de tierra. Pero incluso su dominio aéreo luchaba contra el gran número y los patrones de ataque disciplinados del enemigo. Cole, un baluarte de violencia disciplinada, disparaba ráfagas cortas y controladas, derribando criaturas mientras se abalanzaban. Se movía, reposicionándose, protegiendo los flancos, siempre buscando una apertura, una debilidad. «Reeves, recupera la disciplina, mantén la formación», rugió, pero Reeves estaba más allá de poder oír, perdido en la neblina roja de su propia furia. La batalla se prolongó durante una eternidad, un brutal combate cuerpo a cuerpo en los estrechos confines del cañón. El aire se espesó con polvo, el olor a pólvora y el sabor cobrizo de la sangre. Finalmente, tras una resistencia imposible, las criaturas comenzaron a retirarse, fundiéndose de nuevo en las sombras de las paredes del cañón, dejando atrás un puñado de sus propios caídos. El equipo se quedó de pie, respirando con dificultad, con los cuerpos doloridos, las heridas menores escociendo. Reeves, cubierto de sangre, parte de ella suya, volvió lentamente en sí, sus ojos aún salvajes, su pecho agitándose. Cole lo miró, un sombrío entendimiento pasando entre ellos. «Esto no fue un encuentro casual», afirmó Cole con voz ronca. «Fue un asalto coordinado, una prueba, y no solo vivían en la naturaleza. Tenían una estructura de mando, una guarida, y algo les estaba dando órdenes».
Esto no era solo una manada, era un ejército, y acababan de demostrarles que eran una amenaza. Estarían esperando. Miró las profundas sombras que se extendían por el cañón. Vamos a entrar. Encontraremos esa guarida y acabaremos con esto. La retirada de las criaturas había dejado un rastro claro, aunque sangriento. Cole tomó la decisión táctica de perseguirlas de inmediato, antes de que el enemigo se reagrupara o desapareciera por completo. El olor de su sangre, mezclado con el peculiar olor acre que Reeves había identificado, era una baliza penetrante que los atraía más adentro del cañón. Las paredes se elevaban precipitadamente, caras escarpadas de roca oscura y sedimentaria, veteadas de depósitos minerales que brillaban débilmente bajo la mortecina luz de la mañana. El suelo del cañón se estrechaba, convirtiéndose en un laberinto de rocas caídas y raíces nudosas. El aire se volvía más frío, más pesado, cargado de una quietud opresiva. Reeves, a pesar de su reciente arrebato incontrolado, era de nuevo el rastreador infalible. Sus ojos, ahora enfocados y agudos, escudriñaban cada superficie. Encontró extrañas marcas en los árboles que bordeaban el suelo del cañón, profundas muescas y toscos grabados en la corteza, demasiado deliberados para ser arañazos de animales. En las caras de roca más lisas, vio símbolos, tallados con deliberada precisión, patrones arremolinados, figuras angulares, ojos que devolvían la mirada desde la piedra. Eran primitivos, pero extrañamente familiares, revelando una escritura antigua y olvidada. No eran solo marcas territoriales, eran rituales, imbuidas de un sentido de propósito sombrío y violencia ancestral. Marcas de límite, gruñó Reeves, señalando un grabado particularmente elaborado. Y de adoración. Esto no eran solo terrenos de caza, este era su dominio, en tierra sagrada. Ellie, consultando su tableta segura, cruzó los símbolos con los textos arcaicos que había descubierto. Los símbolos coincidían con los encontrados en antiguas historias folclóricas de los Apalaches, cuentos de una tribu indígena precolonial, que hablaba de el durmiente de abajo, un ser de inmenso poder que residía en la tierra. Superpuso un mapa digital de la región, centrándose específicamente en las operaciones mineras históricas. Los datos topográficos revelaron una telaraña de pozos de carbón olvidados hace mucho tiempo, muchos de ellos abandonados a principios del siglo XX, con sus entradas cubiertas de vegetación e intencionadamente ocultas. Las leyendas locales, documentadas en recortes de periódicos descoloridos y oscuras revistas de sociedades históricas, vinculaban estas minas a desapariciones inexplicables y susurros de agujeros en el mundo, portales a lugares desconocidos. El cañón, afirmaban estas leyendas, era un lugar de poder, un nexo. A medida que se adentraban, la sensación de ser observado se intensificó. No era una sensación física, sino una conciencia profunda y primigenia, un cosquilleo en la nuca. Las sombras se profundizaban y se movían en la periferia de su visión. Los débiles crujidos en la maleza no eran simplemente el viento, eran algo más. Los sutiles movimientos del aire, la forma en que la luz jugaba con los sentidos en los estrechos confines, todo conspiraba para aumentar la tensión, una paranoia creciente que se asentaba en lo más profundo de sus huesos. Esto no era solo una persecución, era una infiltración en territorio enemigo, donde cada sombra ocultaba a un adversario. Finalmente, tras casi 2 horas de rastreo implacable, llegaron al final de un lecho de arroyo particularmente cubierto de maleza y olvidado hace mucho tiempo. Oculta tras una densa cortina de enredaderas de kudzu y espesos arbustos de rododendro, una oscura fauce se abría en la ladera del cañón. Era la entrada a una mina de carbón abandonada. El camuflaje era experto, casi orgánico, mezclándose perfectamente con los contornos naturales de la roca. El aire alrededor de la entrada era notablemente más frío, húmedo, portando el pesado olor a descomposición, azufre y algo metálico, como sangre vieja y óxido.
Un aliento frío emanaba de las profundidades. En la entrada, el suelo estaba revuelto. Huellas frescas, inconfundibles marcas de garras, conducían a la oscuridad. Había jirones de piel, trozos de pelo oscuro y enmarañado y, de forma nauseabunda, fragmentos de ropa humana, una camisa de franela rota, un guante de trabajo de mezclilla. Pero el descubrimiento más perturbador fueron los símbolos. Tallados en el dintel de piedra toscamente labrada sobre la entrada de la mina, eran idénticos a las antiguas marcas rituales que Reeves había encontrado en las paredes del cañón y a las que Ellie había visto en los textos de culto olvidados. Eran una declaración, un reclamo territorial, un símbolo de adoración. Cole examinó la entrada, con su rifle automático en ristre, sus ojos escudriñando el terreno circundante en busca de cualquier señal de una emboscada. Pasó una mano enguantada sobre las toscas tallas. «Es aquí», afirmó, su voz baja y firme. «Esta es su guarida, su centro de operaciones. No podemos permitir que se consoliden aquí, ya que están usando esto como base y ya han demostrado coordinación táctica. Debemos eliminar la estructura de mando». Miró a cada miembro de su equipo, su mirada firme, inquebrantable. «Esta es una entrada de alto riesgo, espacio confinado. Nos esperan números desconocidos, trampas explosivas, emboscadas y cualquier otra cosa que estas cosas puedan conjurar existe dentro». Vio la sombría determinación en sus rostros. Reeves, listo para matar. Ellie, calculando cada ángulo. Jericho, un espectro silencioso y mortal en lo alto. «Entraremos con máxima cautela, pero entraremos. Esto termina aquí». El cazador en Cole Hudson estaba completamente despierto, concentrado y listo para afrontar el desafío. La mina los llamaba, un corazón oscuro en el núcleo del cañón. La entrada al pozo de la mina era una herida abierta en la tierra, que exhalaba un frío que absorbía el calor del cañón circundante. Cole lideró la entrada, con su rifle automático en alto, una linterna táctica fijada a su riel delantero, cortando la oscuridad absoluta. El aire en el interior era denso por el polvo acumulado durante décadas, pesado con el olor a agua estancada, descomposición y el sabor metálico del mineral sin ventilar. Cada paso resonaba, un sonido hueco tragado por el silencio opresivo. El techo, sostenido por vigas antiguas y podridas, los oprimía. El peso de la montaña de arriba era palpable. El haz de la luz de Cole pintaba un paisaje desolado y olvidado. Vías de vagonetas oxidadas se extendían en la penumbra, desapareciendo tras las curvas. Vigas de soporte colapsadas yacían esparcidas por el suelo, testimonio del tiempo y el abandono. Equipos de minería en descomposición, herramientas de madera podridas, restos esqueléticos de cintas transportadoras. Formaban grotescas esculturas esqueléticas en las sombras. Pero entre las reliquias de una industria muerta, había inquietantes signos de una ocupación reciente y siniestra. Marcas de garras frescas surcaban las paredes de roca. Refugios toscos, construidos con vigas y lonas recuperadas, marcaban una presencia prolongada. Y los símbolos, vistos fuera, estaban tallados en la roca húmeda cada pocos metros, guiándolos más adentro, un rastro blasfemo. Se movieron con extrema cautela, los sentidos en alerta máxima, sus movimientos coordinados, silenciosos. Reeves, una presencia etérea, se fundió en las sombras de adelante, su oído mejorado atento a cualquier sonido, su nariz temblando ante las sutiles corrientes de aire. Ellie, su forma apenas visible incluso con visión nocturna, se movía a lo largo de las paredes, sus sensores especializados barriendo en busca de movimiento o firmas térmicas. Jericho permaneció fuera, un centinela vigilante, listo para descender si era necesario. Entonces, en un túnel lateral, la luz reveló un tabló horrible. Jaulas primitivas, construidas con barras de refuerzo retorcidas y maderas rotas, estaban dispuestas a lo largo de la pared. Dentro, acurrucados en los confinados y sucios espacios, había seres humanos.
Sus cuerpos eran esqueléticos, sus ropas andrajosas, sus ojos desorbitados por un terror profundo y desgarrador. Estos eran los desaparecidos. Estos eran los depósitos de comida que Reeves había olido. La visión rompió la endurecida compostura del equipo. Un gruñido bajo retumbó en el pecho de Reeves, un sonido de pura e inalterada rabia. Su control, ya frágil, se quebró. La inhumanidad, la crueldad pura y casual, encendió una tormenta de fuego en su interior. Se abalanzó hacia adelante, no hacia las jaulas, sino hacia la oscuridad más profunda. Sus instintos depredadores, anulando toda disciplina táctica, exigiendo venganza. ¡Pagarán!, rugió, un sonido que resonó en el espacio confinado. Era exactamente lo que el enemigo había planeado. En el momento de conmoción, de retroceso emocional y furia incontrolada, la mina cobró vida. De cada grieta, de cada nicho sombreado, de túneles por encima y por debajo, las criaturas pulularon. Se movían con una velocidad aterradora, sus formas un borrón en la tenue luz, conociendo cada recodo de su dominio subterráneo. Esto no fue un encuentro casual. Fue una emboscada meticulosamente planeada, un encierro fatal orquestado para explotar la humanidad del equipo. ¡Emboscada! ¡Todos los contactos! La voz de Cole cortó el caos, pero era casi demasiado tarde. El gran número, combinado con la sofocante cercanía de los túneles, abrumó su formación. El equipo fue dividido, separado en la refriega. Cole disparó, derribó criaturas, pero luchó por coordinar a la unidad fragmentada. Ellie, asume una postura defensiva. Jericho, proporciona cobertura. Reeves, retrocede. Bramó. Pero Reeves era un demonio desatado, un motor de destrucción. Su único objetivo era destrozar todo a su paso. De repente, una serie de golpes sordos, como truenos lejanos, reverberaron a través de la tierra. La mina se estremeció. Luego, explosiones más profundas y pronunciadas. ¡Catapum! El polvo llovió del techo. Un gemido nauseabundo resonó a través de la roca. La sangre de Cole se heló. Conocía ese sonido. Explosivos. No solo una emboscada, sino una demolición. Una trampa dentro de una trampa. La guarida no era solo una base. Era un encierro fatal cuidadosamente construido. Las criaturas no tenían la intención de luchar contra ellos hasta la muerte aquí. Tenían la intención de enterrarlos vivos. Habían sido atraídos a las profundidades de la tierra, cebados con la promesa de un enfrentamiento directo, solo para ser sepultados. ¡Detonación! ¡Están derrumbando la mina!, rugió Cole. El sonido apenas audible sobre la creciente cacofonía de rocas gimiendo y vigas rompiéndose. El techo sobre ellos comenzó a agrietarse. Fisuras en forma de telaraña recorriendo la cara de la roca. Piedras, primero pequeñas, luego del tamaño de la cabeza de un hombre, comenzaron a desplomarse. El polvo, espeso y asfixiante, llenó el aire, convirtiendo los haces de las linternas en halos difusos. Los gritos de los cautivos humanos atrapados se mezclaron con los gruñidos guturales de las criaturas atacantes y el rugido ensordecedor de la mina derrumbándose. El pasaje detrás de ellos se selló con un estruendo atronador, enviando una ola de aire comprimido que arrojó a Cole hacia atrás. Estaban atrapados, enterrados. El enemigo les había jugado una mala pasada. Había usado sus propias fortalezas en su contra y había sellado su destino en el corazón oscuro de la montaña. El tiempo no solo se estaba agotando. Ya se había ido. La mina se había convertido en una tumba viviente. El estruendo del derrumbe continuo era un rugido sostenido, puntuado por crujidos explosivos a medida que las vigas de soporte principales cedían, y el repugnante chirrido de la roca contra la roca. El polvo, espeso como la niebla, llenaba cada grieta, asfixiando el aire, haciendo la visibilidad casi nula. El propio suelo bajo sus pies se movía, vibrando con la furia de la tierra. Los instintos de supervivencia gritaban. Cole, maltrecho y desorientado por un golpe de refilón de una viga que caía, se puso en pie a duras penas.
Un dolor agudo le atravesó el costado, una costilla rota, pero lo ignoró. Sus comunicaciones estaban muertas, destrozadas por la fuerza de la conmoción. Gritó nombres en medio de la vorágine, su voz ronca, inútil contra el estruendo abrumador. Ellie, Reeves, Jericho, estado, repito, estado. Se movió, una fuerza implacable e impulsada, abriéndose paso entre los escombros movedizos, impulsado por la necesidad absoluta de localizar a su equipo. Cada paso era una apuesta, el suelo inestable, el techo gimiendo su estertor de muerte. En un pasadizo lateral, Reeves estaba atrapado. Una enorme losa de roca, desprendida por las explosiones iniciales, le había aprisionado la pierna izquierda, aplastando hueso y músculo. Sus rugidos primarios, una mezcla de dolor y rabia frustrada, eran apenas audibles por encima del estruendo. Sus ojos, en el fugaz atisbo de luz de la lámpara del casco de Cole, brillaban con un terror animal, el miedo a ser sepultado, a morir lenta e impotentemente. Arañaba la roca, sus poderosos brazos tensos, pero era demasiado pesada, demasiado inmensa. Sintió el frío toque de la muerte alcanzándolo, pero su instinto de depredador, su voluntad de sobrevivir, luchó con furia desesperada. No se rendiría. Ellie, su invisibilidad un sudario salvador, fluyó a través del caos como el humo. Era una presencia invisible en el laberinto cambiante y letal, su forma parpadeando, apenas sustancial, mientras se deslizaba entre rocas que caían. Esquivaba vigas de soporte que se agrietaban. La pura fuerza de la estructura que se derrumbaba amenazaba con desgarrarla, pero su fisiología única le permitió evitar los impactos inmediatos y aplastantes. Buscó frenéticamente una salida, cualquier fisura, cualquier grieta en el ataúd que se estrechaba, pero los pasajes se estaban sellando, uno tras otro, cada estruendo un clavo final en su ataúd colectivo. Estaban enterrados, completamente. Justo cuando los últimos vestigios de esperanza se extinguían, un nuevo sonido atravesó el rugido, el furioso batir de unas poderosas alas. Jericho descendió desde un pozo vertical previamente invisible, una estrecha abertura en lo alto que había sido un conducto de ventilación, ahora comprometido pero aún abierto. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices, laceraciones frescas que supuraban un icor oscuro, evidencia de su propio encuentro brutal con la tierra que se derrumbaba. Pero su determinación estaba intacta. Con un poderoso chillido, se sumergió en el caos desmoronado. Jericho era una fuerza de la naturaleza desesperada. Usó su inmensa fuerza, sus poderosas alas y su forma sorprendentemente ágil para navegar por el traicionero entorno. Aterrizó cerca de Reeves, cavando con sus garras, esforzándose con sus brazos, moviendo rocas del tamaño de pequeños automóviles, creando un camino desesperado y temporal. Rugió, un sonido de desafío y mando, instando a Reeves a luchar, a liberarse. Luego se giró, divisando a Ellie y Cole a través del polvo, haciéndole señas con un gesto frenético de la cabeza. ¡Por aquí! ¡Rápido!, gritó Cole, con la voz ronca, señalando el pasaje que Jericho había abierto. Juntos, los maltrechos restos del equipo lucharon por abrirse paso a través de los túneles que se derrumbaban activamente. Jericho, liderando el camino, usó su poder bruto para despejar los escombros que caían, conteniendo enormes rocas con músculos y huesos tensos, creando ventanas estrechas y fugaces para que los demás pasaran. Sus alas, aunque heridas, proporcionaban breves ráfagas de elevación, permitiéndole saltar sobre abismos recién formados, extendiendo un brazo para ayudar a Ellie y Cole a cruzar. Cada segundo era una lucha brutal por la supervivencia. Cada paso se daba sobre un terreno movedizo, bajo un techo que les echaba la montaña encima. Estaban cubiertos de polvo, sudor y sangre, con la respiración entrecortada, sus cuerpos gritando de dolor. Siguieron a Jericho a través de un interminable guantelete de rocas que caían y madera que se astillaba, guiados por su primario sentido de la orientación.
Los condujo a través de un pasaje que había sido casi completamente sellado. Solo una fisura estrecha y dentada, no más ancha que los hombros de un hombre, ofrecía un tentador atisbo de luz tenue. Con un último y desesperado empujón, gruñendo de esfuerzo, se deslizaron por la abertura. Cayeron sobre tierra firme, jadeando, tosiendo, sus pulmones ardiendo por el polvo y el esfuerzo. El aire, tenue y fresco, supo a salvación. Yacían en el suelo, maltrechos y ensangrentados, mientras detrás de ellos, con un rugido final y cataclísmico, toda la sección del pozo de la mina implosionaba. Toneladas de roca, tierra y vigas astilladas se cerraron de golpe, sellando el horror, enterrando en lo profundo de sus fauces no solo los restos de sus enemigos, sino también sus esperanzas de una victoria rápida y decisiva. Habían escapado, pero el coste era alto, y la lucha estaba lejos de terminar. El silencio que siguió al colapso de la mina fue profundo, una pesada manta de ausencia de sonido tras el rugido ensordecedor. Cole, Ellie y Jericho yacían desparramados en la tierra fuera de la entrada sellada de la mina, respiraciones entrecortadas rasgando sus gargantas, sus cuerpos temblando por el esfuerzo y el shock. La sangre apelmazaba sus ropas. El polvo cubría cada superficie, y el dolor crudo y abrasador de sus heridas era un compañero constante e inoportuno. Pero estaban vivos. Lenta y dolorosamente, Cole se obligó a levantarse. Realizó una rápida evaluación visual. Ellie estaba pálida, su cuerpo fantasmal cubierto de cortes y contusiones superficiales, pero por lo demás intacto. Jericho estaba encorvado, con las alas caídas, heridas frescas supurando un icor oscuro por donde le habían golpeado las rocas, pero sus ojos estaban claros, alerta. «Reeves», graznó Cole, su voz ronca por el polvo y los gritos. Escudriñó el área inmediata. Luego comenzó a cojear hacia el nuevo e inestable campo de escombros. «Reeves, informe». No hubo respuesta, solo el lúgubre gemido de la tierra asentándose. Buscaron, a pesar de sus propias heridas. Cole, impulsado por una urgencia desesperada, retiró escombros con sus propias manos, ignorando el agudo dolor en sus costillas. Ellie, sus movimientos aún fluidos a pesar de sus heridas, una presencia invisible en la periferia, sus sentidos buscando un rastro. Jericho, cojeando, se elevó en el aire para un breve y agonizante vuelo de reconocimiento, sus ojos escudriñando las traicioneras laderas y las estrechas grietas. Nada. La mina se había derrumbado por completo, enterrando todo en sus profundidades. Reeves se había ido. La pérdida fue un golpe en el estómago. Reeves era más que un compañero de equipo. Era un hermano, una fuerza de la naturaleza, un componente crítico de su pequeña y poco convencional familia. Su desaparición dejó un vacío, una sensación palpable de dolor y sombría determinación. Establecieron un cordón temporal alrededor de la mina derrumbada, instalando sensores remotos y cámaras térmicas. Una vigilia alimentada por una débil esperanza y una amarga resignación. De vuelta en Fallon Ridge, los efectos del colapso de la mina reverberaron por todo el pueblo. Se había oído un rugido sordo. Los temblores habían sacudido las casas, y una enorme columna de polvo se había elevado desde el cañón oriental, visible incluso en la oscuridad previa al amanecer. El pánico, que ya hervía bajo la superficie, estalló en una histeria total. Rumores de monstruos, de una antigua maldición, de la propia montaña levantándose en cólera, se extendieron como la pólvora. El sheriff Brody, abrumado y superado en número, intentó desesperadamente calmar a sus asustados electores, pero sus palabras eran huecas, poco convincentes. La mayoría de los residentes que podían permitírselo, y aquellos que tenían familia en otros lugares, empacaron lo que pudieron y huyeron, dejando atrás un pueblo fantasma de coches abandonados y casas oscuras y vacías. Ellie, incluso mientras ayudaba en la búsqueda de Reeves, cambió su enfoque. La astuta trampa en la mina, el uso estratégico de explosivos,
la pura inteligencia detrás de la emboscada. Esto no era simplemente obra de una manada salvaje. Esto era algo antiguo, algo con una mente calculadora y malévola. Profundizó en las leyendas locales, en las anomalías de la región, buscando un patrón, una explicación más allá de la simple caza. Pasó horas analizando estudios geológicos, viejos mapas de tala y oscuros documentos históricos, tratando de conectar los puntos. Lo sentía. Una presencia fría e insidiosa, observando, esperando, jugando a largo plazo. Los días se convirtieron en una semana. La esperanza por Reeves se desvaneció en un dolor sordo. El equipo continuó sus operaciones, aunque con el corazón apesadumbrado y un notable vacío en su formación. Aseguraron a los cautivos humanos que habían rescatado de la mina, transfiriéndolos a una instalación médica segura bajo un estricto secreto. Entonces, en la octava noche, mientras Cole y Ellie revisaban las transmisiones de reconocimiento, un parpadeo apareció en una de las cámaras térmicas del perímetro. Una figura solitaria, moviéndose lenta y torpemente, se acercaba a su base oculta desde la dirección del cañón. Era Reeves. Entró tropezando en el almacén tenuemente iluminado, una parodia grotesca de su antiguo yo. Su cuerpo estaba cubierto de nuevas cicatrices, laceraciones profundas y enrojecidas que surcaban su pecho y brazos, algunas todavía supurando. Pero eran sus ojos lo más perturbador. Estaban huecos, vacíos, pero al mismo tiempo, una tenue luz alienígena parpadeaba en sus profundidades. Sus movimientos eran rígidos, antinaturales, casi mecánicos. Apenas podía hablar, sus palabras fragmentadas, roncas, sus cuerdas vocales estaban dañadas. Yo salí, ahogó, su voz apenas un susurro. Ellos me dejaron ir. ¿Quién, Reeves? ¿Quién te dejó ir?, exigió Cole, su voz tensa con una mezcla de alivio y un pavor naciente. Los ojos de Reeves, desprovistos de un verdadero enfoque, vagaron por el almacén, sin posarse en nadie. Las voces, ellas, tenían una voluntad. Me salvaron, me mostraron el camino. Sus palabras eran inconexas, su mirada distante, casi hipnótica. Habló de ser sostenido, de comprender, de un porpío propósito, revelado a él en las profundidades de la tierra. Ellie y Cole intercambiaron una mirada grave y silenciosa. El alivio de su regreso fue inmediatamente eclipsado por una sospecha profunda y escalofriante. Este era Reeves, pero no era su Reeves. Su apariencia cambiada, sus extraños gestos, las palabras inexplicables. Todo apuntaba a algo mucho más siniestro que un mero trauma físico. El enemigo no solo lo había liberado, le habían hecho algo. Habían intentado convertirlo y habían tenido éxito en un destino peor. Un rostro familiar, habitado por una presencia alienígena, caminaba entre ellos. La traición, ya sospechada por la astucia de la trampa, ahora se manifestaba dentro de sus propias filas. El regreso de Reeves proyectó una sombra larga y escalofriante sobre la base temporal de la unidad. Mientras Cole exteriormente proyectaba alivio y preocupación, asegurándose de que Reeves recibiera atención médica y descanso, Ellie inició una operación de vigilancia encubierta. Usando sus habilidades únicas, se convirtió en una observadora constante e invisible. Lo observaba, no con sospecha, sino con el ojo frío y distante de una operadora de inteligencia encargada de identificar a una entidad hostil. Notó sus rituales. Horas pasadas mirando fijamente la pared del almacén, su cuerpo rígido, casi vibrando con energía reprimida. Por la noche, deambulaba por la base, una presencia silenciosa, sus pies descalzos golpeando suavemente el hormigón. A veces, en las horas más profundas, lo oía, murmurando en un lenguaje gutural y desconocido, comunicándose con algo invisible, algo que solo él percibía. Era un zumbido bajo y resonante, puntuado por chasquidos y siseos agudos, completamente alienígena. Ellie grabó meticulosamente estos sonidos, tanto los pronunciados conscientemente como los susurrados en sueños. Realizó un sofisticado análisis lingüístico.
cotejando los patrones fonéticos con dialectos antiguos, lenguas olvidadas y la oscura tradición de criaturas desconocidas que había estado estudiando. El avance se produjo cuando hizo coincidir varias de sus frases repetidas con un fragmento de texto en un libro raro y de propiedad privada sobre cultos apalaches olvidados. Las palabras formaban parte de un lenguaje olvidado, un lenguaje de veneración, de subyugación, vinculado directamente a la adoración de entidades antiguas y malévolas. Confirmó sus más oscuras sospechas. Reeves no estaba simplemente traumatizado, estaba comprometido. Mientras tanto, en Fallon Ridge, el terror se intensificó. Las criaturas, envalentonadas por su éxito anterior y el caos general, atacaron con creciente frecuencia y brutalidad. Ya no contentas con simples desapariciones, ahora dejaban mensajes, cuerpos mutilados, a menudo de cazadores locales y turistas despistados. Eran encontrados dispuestos en posturas grotescas y rituales. Símbolos, idénticos a los encontrados tallados en la mina y en las paredes del cañón, estaban grabados en la carne de las víctimas. El pueblo estaba sumido en una histeria absoluta. Los residentes restantes se atrincheraron en sus casas, el miedo a una presencia tangible y sofocante. El peso moral de la situación presionaba fuertemente a Cole Hudson. Tenía que proteger a los inocentes, resolver el enigma de Reeves y mantener la cohesión de su pequeña y especializada unidad. Intentó confiar en Reeves, creer que su hermano de armas luchaba contra cualquier influencia que se hubiera arraigado. Pero cada interacción con el hombre, cada mirada vacía y susurro atormentado, erosionaba esa confianza. Veía la lucha, el dolor en los ojos de Reeves, pero también veía algo frío, algo alienígena, acechando detrás de ellos. Ellie, impulsada por la creciente evidencia y la urgencia de la situación, logró un avance. Enterrado en lo profundo de archivos gubernamentales encriptados. Archivos que hablaban de anomalías suprimidas y fenómenos inexplicables. Encontró una designación recurrente: el Maestro del Cañón. No era solo una leyenda, era una amenaza registrada, documentada a lo largo de los siglos bajo varios nombres, siempre asociada a una ubicación geográfica específica. Este mismo cañón describía una criatura antigua e increíblemente poderosa de origen desconocido, no simplemente un depredador, sino un ser con vastas capacidades psiónicas, capaz de subyugar la voluntad de criaturas menores, doblegándolas a su mando. No solo cazaba, reunía, formaba ejércitos. Su aparición siempre anunciaba una destrucción generalizada, un apocalipsis localizado. Los símbolos, tallados en los cuerpos, encontrados en la mina, susurrados por Reeves, no eran solo territoriales, eran sigilos de adoración, de servidumbre absoluta al Maestro del Cañón. La mina, se dio cuenta Ellie con una claridad escalofriante, no había sido una simple guarida. Había sido un complejo sitio ritual, un cebo estratégico. Estaba diseñado para evaluar la fuerza de su unidad y, lo que es más importante, para identificar y reclutar al más susceptible entre ellos. Reeves, con sus poderosos instintos primarios y sus luchas internas, había sido el objetivo perfecto para la insidiosa influencia del Maestro del Cañón. Sus sospechas ya no eran meras corazonadas, eran inteligencia confirmada. Reeves no había sido salvado por una voluntad, había sido sometido a ella. Era un arma, vuelta contra los suyos. El verdadero enemigo no era una manada de salvajes criaturas de origen desconocido. Era una única entidad antigua e inteligente que había orquestado su llegada, probado sus límites, y con una precisión despiadada, había intentado fracturar su núcleo desde dentro. La amenaza era mucho mayor, mucho más insidiosa de lo que habían concebido inicialmente. La sombría verdad exigía una confrontación directa. Ellie se acercó a Cole en la tenue luz del centro de mando, las pantallas parpadeantes proyectando largas sombras sobre su rostro. Su voz era firme, desprovista de emoción, pero el peso de sus hallazgos flotaba pesadamente en el aire. «Cole», comenzó, «tenemos que hablar».
sobre Reeves, sobre el maestro del cañón. Tengo la confirmación. Expuso sus pruebas con meticulosa precisión. Los símbolos decodificados, los mapas antiguos, los registros históricos del maestro del cañón y sus detalladas observaciones del comportamiento cambiado de Reeves, incluidos los susurros grabados. Conectó los puntos entre las personas desaparecidas, los asesinatos rituales y la emboscada estratégica en la mina. El maestro del cañón no es solo otra criatura de origen desconocido, Cole, explicó, señalando la proyección tridimensional del cañón. Es un depredador psiónico supremo. No se limita a cazar, comanda. Su poder reside en su capacidad para dominar las mentes de otras criaturas, doblegando su voluntad, convirtiéndolas en extensiones de la suya propia. Es un orquestador, un general construyendo un ejército. Estas criaturas menores que hemos combatido no eran más que sus peones. Mostró un documento antiguo y fuertemente censurado, que detallaba relatos históricos de las apariciones anteriores del maestro del cañón. Cada vez que se alzaba, cosechaba, no solo cuerpos, sino almas. Se alimentaba del miedo y la desesperación, fortaleciendo su control. La mina no era solo un puesto de avanzada, era un campo de pruebas, una trampa diseñada para evaluar nuestras capacidades, y lo que es más importante, para identificar individuos susceptibles a su influencia. Reeves, con sus instintos agudizados y sus conflictos internos, era su objetivo principal. Cole escuchó, con la mandíbula tensa, los ojos fijos en las pruebas. La ira y el dolor por la presunta muerte de Reeves, ahora reemplazados por la escalofriante realidad de su compromiso, se retorcían en sus entrañas. La meticulosa planificación del enemigo, la guerra psicológica, la naturaleza insidiosa del ataque, todo encajaba. No fue un descuido táctico, fue una subversión estratégica. Así que la voluntad de la que hablaba, murmuró Cole, su voz plana, era la del maestro del cañón. Exactamente, confirmó Ellie. No solo lo traumatizó, se imprimió en él. Estaba intentando integrarlo, usar sus formidables habilidades contra nosotros. Es un control parasitario, alimentándose de sus instintos primarios, su ira, su miedo. La revelación de la verdadera naturaleza del maestro del cañón cristalizó la escala de la amenaza. Una vez que esta entidad lograra liberarse del cañón y desatara su ejército de criaturas subyugadas y extendiera aún más su control psiónico, toda la región, e incluso más allá, se sumiría en un caos inimaginable. Sería un evento de nivel de extinción para Fallon Ridge y una catástrofe estratégica para su mundo clandestino. Cole se giró, entrecerrando los ojos. Necesitamos confirmar el alcance de la influencia. ¿Todavía puede luchar contra ella? Ellie asintió, con una sombría resolución en sus ojos. Tenemos que averiguarlo. Hay una manera. Decidieron hacer un experimento. Con Reeves ostensiblemente descansando en una habitación adyacente, Cole y Ellie comenzaron a discutir deliberadamente sus planes para el maestro del cañón. Sus voces lo suficientemente altas como para ser escuchadas por cualquier entidad que escuchara, o por cualquier miembro del equipo comprometido. Hablaron de localizar su ubicación, de idear una estrategia para neutralizar sus habilidades psiónicas, de destruirlo por completo. La reacción fue rápida y violenta. Desde la habitación contigua, estalló un gruñido gutural, seguido por el sonido de algo pesado estrellándose contra la pared. Reeves irrumpió por la puerta con los ojos inyectados en sangre, las pupilas dilatadas, una furia primigenia contorsionando su rostro. Gruñó, un sonido visceral e inhumano, un profundo rugido retumbando en su pecho. ¡No! ¡No lo tocaréis! ¡Es la voluntad! ¡El poder! ¡Me salvó! Su cuerpo estaba rígido, temblando, listo para atacar. Pero bajo la cruda agresión, Ellie detectó algo más, un destello de dolor, un profundo conflicto interno, una lucha desesperada contra las palabras que salían de su boca. Estaba luchando, pero estaba perdiendo. Cole se mantuvo firme, su rifle automático a su lado, sin querer escalar el conflicto con su compañero comprometido.
Reeves, escúchame, dijo, su voz tranquila, autoritaria. Esa cosa te está controlando, te está usando. Pero Reeves estaba más allá de la razón, perdido en el dominio del maestro del cañón. El experimento lo confirmó. El enemigo tenía un punto de apoyo dentro de los suyos. La verdad quedó al descubierto. El maestro del cañón no era solo una amenaza para Fallon Ridge, era una amenaza para su propia existencia, y mantenía a su hermano en un horrible y parasitario control. La unidad se enfrentaba a una elección: abandonar a Reeves a su suerte o arriesgarlo todo para liberarlo y destruir a la entidad que lo controlaba. La decisión de Cole fue inmediata, definitiva. Eliminaremos al maestro del cañón, aquí y ahora, cueste lo que cueste. Sus ojos se endurecieron. Ellie, Jericho, trazaremos un plan. Usaremos todas las ventajas que este cañón ofrece, su geografía, sus puntos de estrangulamiento, sus debilidades. Despojaremos al maestro del cañón de sus ventajas, romperemos su ejército y luego lo destruiremos. Reeves, todavía gruñendo, retrocedió lentamente, su cuerpo convulsionando, sus ojos aún manteniendo ese destello alienígena, pero también una angustia más profunda y profunda. Escuchó su sombría discusión táctica, su cuerpo tenso, pero permaneció en silencio, un observador atormentado de su propio destino inminente. El centro de mando, normalmente una colmena de actividad tranquila y concentrada, ahora zumbaba con un tipo diferente de intensidad. Mapas del cañón oriental se extendían por todas las superficies, superpuestos con estudios geológicos, imágenes térmicas y los datos históricos meticulosamente cotejados por Ellie. Cole, Ellie y Jericho se movían alrededor de la mesa, sus expresiones sombrías, sus movimientos precisos. Esta era la fase de planificación de una misión suicida, y cada detalle tenía que ser perfecto. Cole, con la mandíbula apretada, trazó una línea de cresta dentada con el dedo. Jericho, inserción primaria mediante lanzamiento a gran altitud, exploración y adquisición inicial de objetivos. Identificarás la ubicación principal del maestro del cañón. Ellie, te moverás sigilosamente, estableciendo una distracción de flanqueo y las pequeñas cargas de demolición. Yo lideraré el asalto frontal, atrayendo su atención. Reeves, tú vienes conmigo. Necesitamos su velocidad, su ferocidad, pero necesita ser contenido. Trazaron meticulosamente las rutas de aproximación. Identificaron puntos de emboscada. Calcularon los rendimientos explosivos para los colapsos estructurales y designaron posiciones de retirada. El plan era audaz, confiando en la velocidad, la sorpresa y el dominio absoluto de sus habilidades únicas. Era una estrategia de alto riesgo y alta recompensa, diseñada para decapitar el mando enemigo y colapsar su ejército antes de que pudieran ser abrumados por el gran número. Cada miembro de la unidad sentía el peso de la batalla inminente, el reconocimiento silencioso de que esta sería la última. Cole, la carga del liderazgo presionándolo como un peso físico, revisó el plan por 10ª vez, buscando cualquier vulnerabilidad. Ellie, preparando su equipo de sigilo especializado y pequeñas cargas de demolición, se preparó para la precisión y la crueldad que la misión exigiría. Tenía que ser invisible, un susurro de destrucción. Jericho, posado en silencio en un rincón, afilaba sus formidables garras contra una piedra de afilar, el sonido áspero un contrapunto rítmico al tenso silencio. Sus alas, aunque curadas, todavía le dolían, un recordatorio del colapso anterior. Era un arma silenciosa y letal, preparada para el combate aéreo contra una horda abrumadora. Reeves era una presencia constante e inquietante. Su conflicto interno era una fuerza palpable, una tormenta apenas contenida. Se movía entre momentos de cooperación lúcida y concentrada, ofreciendo ideas sobre las tácticas del enemigo, y periodos de silencio retraído, casi catatónico. Lo atormentaban las pesadillas, gritos guturales escapando de sus labios mientras se agitaba en un sueño inducido por drogas.
Hablaba de visiones, sangre, fuego, subyugación, y de la voz del maestro del cañón, un susurro constante e insidioso en su mente, prometiendo poder, prometiendo la liberación de su tormento interior. Cole intentó abrirse paso, recordarle a Reeves su historia compartida, su hermandad, pero la conexión se sentía deshilachada, casi cortada. Jericho observaba a Reeves con una mirada fría e inquebrantable. Vio el destello alienígena en sus ojos, los sutiles cambios en su postura, la lucha interna. Jericho confiaba en sus instintos, perfeccionados durante siglos de supervivencia, y esos instintos gritaban traición. Mantuvo una distancia respetuosa de Reeves, pero sus propios preparativos incluían la sombría certeza de luchar contra un antiguo camarada. Haría lo que fuera necesario, sin importar el costo personal. En Fallon Ridge, los últimos vestigios de civilización se desmoronaban. El éxodo de pánico se había convertido en una inundación. La mayoría de los residentes restantes del pueblo, reconociendo la inutilidad de quedarse, finalmente habían abandonado sus hogares, dejando atrás un paisaje desolado de ventanas tapiadas, calles vacías y pertenencias desechadas. Los únicos que quedaban eran los verdaderamente desesperados, los obstinadamente desafiantes y los demasiado pobres para irse. El viento susurraba por la calle principal abandonada, haciendo sonar un postigo suelto en la farmacia, llevando el sonido de un aullido lejano y lastimero. El silencio no era pacífico. Estaba cargado de abandono y la promesa de una perdición inminente. Jericho realizó un último vuelo de reconocimiento a gran altitud. Su visión mejorada atravesó la noche, revelando un espectáculo horrible en el corazón del cañón. Cientos, incluso miles, de las criaturas se estaban reuniendo. Se movían con una uniformidad inquietante, un ejército disciplinado preparándose para la guerra. Y en el epicentro de esta monstruosa formación, lo vio. El maestro del cañón. Un ser inmenso y antiguo, su forma indistinta en la penumbra, pero que irradiaba un aura de poder malévolo. Se movía entre sus asoldados, una sombra oscura y ondulante. Su sola presencia inspiraba terror y obediencia absoluta. Esto no era un mito, era un rey, preparando a sus legiones para la conquista. El equipo se reunió para una última sesión informativa antes de su partida. La atmósfera estaba cargada de palabras no dichas, con el reconocimiento de sus escasas probabilidades. Intercambiaron miradas que hablaban de resolución, de deber y de un dolor silencioso y profundo. Esto era más que una misión, era su última resistencia. Por Fallon Ridge, por los inocentes que habían jurado proteger, y por el alma de su hermano caído. La noche era fría, pero el aire crepitaba con la tensión eléctrica de la batalla inminente. El asalto comenzó al primer indicio del alba, una tenue luz gris pintando el cielo oriental. La unidad se movió como figuras invisibles a través de los laberínticos senderos de montaña, utilizando cada pliegue del terreno, cada grieta sombreada, para acercarse al ejército reunido del maestro del cañón sin ser detectados. Su objetivo no era un enfrentamiento directo, sino un ataque de decapitación, cortar la cabeza de la serpiente y colapsar su control. El elemento sorpresa fue fugaz. Mientras Cole lideraba el elemento frontal, atravesando la última línea de densa cobertura de árboles, el suelo del cañón debajo de ellos estalló. Cientos de criaturas, desde los tipos exploradores más pequeños y veloces hasta brutos musculosos y descomunales, surgieron hacia adelante, una marea de ferocidad que gruñía, arañaba y mordía. La batalla se convirtió instantáneamente en una sangrienta carnicería. El fuego de los rifles automáticos desgarró las primeras filas del enemigo, pero su número era abrumador. Las criaturas se estrellaron contra la formación de la unidad, una ola de agresión cruda y primigenia. Cole luchó con furia disciplinada, su rifle automático escupiendo ráfagas controladas, luego pasando a su cuchillo de combate, cortando y parando con una eficiencia brutal. Era una roca, un muro viviente,
manteniendo la línea contra la marea, rugiendo órdenes, inspirando a su fragmentado equipo a resistir. Reeves luchó junto a Cole. Un torbellino de movimiento. Sus movimientos eran impredecibles, una mezcla aterradora de su propia habilidad y la influencia del maestro del cañón. En un momento, destrozaba a un enemigo, un grito primario en sus labios, sus garras desgarrando la carne con precisión salvaje. Al siguiente, sus ataques flaqueaban, su mirada se desviaba e inexplicablemente defendía a ciertas criaturas del fuego de Cole, desviando un proyectil y moviéndose para proteger a una entidad más pequeña. Cole lo vio, la lucha parpadeante en los ojos de Reeves, la vacilación casi imperceptible, pero no había tiempo ni espacio para indagar. Estaban ahogándose en el enemigo. «¡Mantened la línea! ¡No dejéis que atraviesen este punto de estrangulamiento!», rugió Cole, con la voz ronca, mientras 3 criaturas masivas y mutadas se abalanzaban sobre él simultáneamente. Las enfrentó con fuerza bruta, un objeto inamovible, ganando preciosos segundos, atrayendo su agresión concentrada. Arriba, Jericho era un borrón de alas oscuras contra el cielo previo al amanecer, hostigando a los elementos aéreos del enemigo y haciendo llover rocas y escombros sobre sus fuerzas terrestres. Proporcionó una cobertura invaluable, desviando ataques, pero sus ojos seguían constantemente a Ellie. Ellie, una agente invisible en el caos, ya se había desvanecido. Su misión era crítica: deslizarse a través de la refriega sin ser detectada y colocar las cargas explosivas especializadas en puntos clave a lo largo de las paredes del cañón, muy por encima del enfrentamiento principal. Estas cargas, diseñadas para deslizamientos de rocas controlados, eran su arma definitiva, destinada a enterrar a la mayor parte del ejército del maestro del cañón. Se movió con intención precisa y silenciosa. Su invisibilidad, su único escudo. Los sonidos de la batalla, un rugido distante, mientras armaba meticulosamente cada explosivo, su corazón latiendo con una sombría certeza. Las criaturas finalmente comenzaban a romper la línea defensiva de Cole. Su número era demasiado vasto, sus ataques implacables. Vio el cambio, el punto de no retorno. El cuerpo principal del ejército del maestro del cañón estaba avanzando, envolviéndolos, abriéndose paso por la boca del cañón y derramándose en el valle de abajo. Cole tomó una decisión, un último y desesperado acto de sacrificio. «Ellie, Jericho, retirada, la misión primero, detonad, detonad ahora», rugió, su voz resonando por el cañón, infundida con una autoridad cruda e innegable. Se giró, no para retirarse, sino para adentrarse en el punto de estrangulamiento más estrecho y crítico, directamente en el camino de la horda que avanzaba. Se convirtió en un escudo humano, un baluarte de desafío, enfrentándose a cientos de criaturas, comprándoles los últimos y agónicos segundos. «Idos, corred, terminad la misión». Ellie, posicionada en lo alto de la pared del cañón, escuchó su orden final, una orden tajante que la atravesó con la fuerza de un golpe físico. Vio a Cole, una figura solitaria y desafiante, tragada por una ola de criaturas que gruñían y arañaban. Un dolor, agudo e inmediato, la atravesó, pero lo reprimió. No había tiempo para la emoción, solo la misión, solo el cálculo frío y brutal de la guerra. Con el corazón encogido, sus dedos, firmes a pesar de la profunda tristeza, activaron los detonadores. Una serie de explosiones ensordecedoras rasgaron las paredes del cañón. El suelo tembló violentamente. Muy por encima, inmensas secciones de roca, cientos de toneladas de piedra antigua, se desprendieron. Con un rugido aterrador y demoledor, un deslizamiento de tierra masivo comenzó, cayendo en cascada por las paredes del cañón, enterrando todo a su paso. El polvo, espeso y sofocante, se elevó en una nube colosal, tragándose todo el cañón, los sonidos de la batalla y el trágico y heroico sacrificio de su comandante. La tierra misma convulsionó, y luego, lentamente, un silencio ensordecedor descendió.
Cole Hudson se había ido, un héroe sepultado bajo toneladas de roca, junto con la mayor parte del ejército del maestro del cañón. Su sacrificio aseguró el éxito de su misión. El polvo, una nube inmensa y asfixiante, tardó una eternidad en asentarse. Cuando finalmente lo hizo, el suelo del cañón se había transformado en un paisaje de devastación total. Rocas dentadas del tamaño de casas yacían esparcidas como juguetes de niños, intercaladas con roca pulverizada y los restos destrozados de innumerables criaturas. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda, piedra pulverizada y el persistente sabor metálico de la muerte. Un silencio opresivo, casi espiritual, se cernía sobre la escena, roto solo por el lúgubre crujido de las vigas tensas y el eco lejano de un guijarro que caía. Ellie y Jericho, maltrechos, exhaustos y cubiertos de suciedad y sangre, se detuvieron al borde de la destrucción. Sus cuerpos dolían con un profundo cansancio, sus mentes entumecidas por el shock y el dolor. Habían sobrevivido, pero a un costo insoportable. Buscaron en la periferia del deslizamiento de tierra, impulsados por una desesperada esperanza de encontrar un rastro. No encontraron nada. Ninguna señal del maestro del cañón, ninguna señal de Cole. Concluyeron, con el corazón apesadumbrado, que el maestro del cañón había escapado de la zona de impacto inmediato, y Cole, su líder, su ancla, había sido enterrado bajo las toneladas de roca, un héroe perdido entre los escombros. Con la amenaza inmediata neutralizada y el objetivo principal logrado, regresaron cojeando a su base oculta en las afueras de Fallon Ridge. El silencio en el centro de mando era un peso aplastante, amplificado por la ausencia de Cole. Estaban física y moralmente agotados, pero la misión, sabían, se había completado. Fallon Ridge estaba a salvo. Más tarde esa noche, a través de su enlace satelital seguro, llegó un mensaje escueto y sin emociones. Una breve ráfaga de datos, despojada de toda información superflua, confirmando la recepción de su informe de misión. La pantalla mostraba 3 palabras: tarea completada. Regresen a base. Era la validación definitiva de su sacrificio, el reconocimiento frío y distante de un trabajo bien hecho. Pero no trajo alivio, ni sensación de victoria, solo un profundo vacío. Ellie, incapaz de deshacerse de una persistente inquietud, se retiró a una consola separada. Necesitaba reconfirmar la muerte. Abrió las imágenes del dron, grabadas por uno de los drones de vigilancia de gran altitud de Jericho, durante los momentos finales de la batalla. Avanzó rápidamente a través del caos, viendo la última y heroica resistencia de Cole, la abrumadora oleada de criaturas, el atronador impacto de los explosivos. Sus ojos se nublaron, pero se obligó a concentrarse, a analizar cada fotograma. Entonces lo vio. Una anomalía. Mientras comenzaba el masivo deslizamiento de rocas, justo antes de que la nube de polvo envolviera por completo la escena, una figura se movió. Estaba a lo lejos, en el borde absoluto de la zona de colapso principal, una ilusión óptica en el polvo arremolinado. Una figura de pie. Ellie se quedó helada, conteniendo la respiración. Amplió la lente óptica de la cámara del dron a su máximo absoluto. La imagen era granulada, distorsionada por el polvo y las inmensas fuerzas en juego, pero inconfundible. Era Cole. No estaba envuelto, no estaba luchando, estaba de pie. La cámara del dron, con un instinto programado y preternatural, continuó haciendo zoom, cambiando ligeramente su enfoque. Otra figura se materializó del polvo, de pie junto a Cole. Era inmensa, una sombra oscura y ondulante, su forma antigua e inconfundible incluso en las imágenes degradadas. El maestro del cañón. Estaban uno al lado del otro, observando el colapso cataclísmico, la destrucción del ejército y el entierro del héroe. Entonces, sus miradas se encontraron. El maestro del cañón giró la cabeza, sus ojos antiguos y malévolos fijos en Cole. Y Cole se giró para mirar al maestro del cañón.
En sus ojos no había miedo, ni lucha, ni rabia. Solo una comprensión profunda y escalofriante, una asociación silenciosa. La grabación se congeló en esa imagen, un tabló digital de la traición definitiva. Su comandante, el hombre al que habían seguido al infierno, el hombre que creían que se había sacrificado para salvarlos, había estado conectado con el enemigo todo el tiempo. No había sido comprometido, había sido cómplice. El maestro del cañón no había escapado. Simplemente se había alejado, con su nuevo socio a su lado. La misión estaba completada, pero la aterradora verdad de su victoria era mucho más insidiosa que cualquier derrota. El monstruo que habían cazado había estado entre ellos desde el principio, y ahora era libre.